misma tenemos al viceministro de Tesoro y Crédito Público en los estudios. Estamos junto a Sergio Cusicanqui porque vamos a hablar acerca de los bonos soberanos. Y es que esto ha generado muchas repercusiones en cuanto a este tema, si esto está prometiendo generar y aumentar la deuda externa que tiene nuestro país, cómo estamos en esos elementos, qué entendemos por los bonos soberanos, porque además el gobierno a través del Ministerio, por ejemplo, de Economía, el ministro de Economía Luis Arce señalaba que esto va a permitir la construcción de hospitales porque está dentro del proyecto que también tiene el gobierno nacional. Así que nosotros queremos conversar de este tema, lo hacemos junto al viceministro Cusicanqui. ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela, y bueno, un saludo cordial a toda la audiencia del canal, ¿no? ¿Cómo está la deuda externa? Bueno, la deuda externa en este momento para Bolivia no representa ningún problema, está totalmente controlada. Y eso se ha reflejado en esta última operación que hemos podido realizar en los mercados internacionales, donde claramente la demanda está enfocada en función a un análisis crediticio que realizan los inversionistas. Para ponerles un ejemplo, cuando una persona, una empresa a nivel nacional necesita ampliar, digamos, su capacidad productiva, quiere, por ejemplo, una familia comprar un departamento, una casa, lo que hace es acudir a un banco para conseguir financiamiento. Y en el banco, ¿qué es lo que se realiza? Se realiza un análisis de la capacidad de endeudamiento, la capacidad de pago que tiene esa familia o esa empresa o esa pequeña unidad productiva. Y ahí se determina si es que se le puede otorgar un préstamo o no. Entonces, algo similar ha sucedido con el caso boliviano, con esta emisión de bonos. Hemos ido nosotros a reunirnos, a contar la historia de nuestro país, de estos últimos 11 años de éxitos económicos acompañados de avances sociales, y ha tenido muy buena recepción, y eso se ha reflejado en la alta demanda de los bonos soberanos. Nosotros tenemos una autorización de hasta 1.000 millones en la ley del presupuesto, y la demanda ha superado los 3.000 millones, es decir, que hemos triplicado esa demanda. Y además de esa alta demanda que hemos tenido de los bonos, el principal resultado que hemos logrado es reducir la tasa de interés a la cual nos podemos financiar. Es como si un productor, digamos, ha conseguido un primer crédito por, pongámosle un número, un 6%, ha hecho sus labores, ha invertido bien, ha mejorado sus ventas, ha pagado su crédito y el banco lo premia y le rebaja la tasa de interés a un 4%. Eso es lo que ha sucedido con Bolivia. Bolivia ha ido al mercado, ha ido a contar la historia de su economía y ha sido muy bien recibida, y la tasa de interés del financiamiento de Bolivia también se ha reducido en esta última emisión, pasando a una tasa de interés del 4.5%, ¿no? Viceministro, yo le decía, se me pone en términos fáciles, le decía, porque Bolivia ha sido de los últimos países que está con la emisión de los bonos soberanos. El 2012 me decía que fue la primera vez, ahora por segunda vez que están con esta emisión, pero el Estado permite ingresos también, porque se habla de la construcción de hecho de hospitales con los ingresos, con las utilidades que se tengan a partir de la emisión. Así es, Gabriela. Mira, a nivel internacional la emisión de bonos soberanos es muy frecuente, es muy común en todos los países, en todas las economías. Nosotros como economía, como país, el año 2012 retomamos la utilización de este tipo de instrumentos después de casi 100 años. Entonces hemos sido uno de los últimos países en retomar en la utilización de este instrumento, y lo hacemos de una manera muy particular. Lo hacemos para financiar proyectos muy específicos, a diferencia de otros países que lo hacen de manera recurrente para financiar sus déficits fiscales o los desequilibrios que tienen. Nosotros lo que hacemos como política de gobierno es captar los recursos a través de estas emisiones de bonos soberanos y destinarlos a proyectos muy específicos. Las dos primeras emisiones, Gabriel, es bueno que sepa la población y a través de tu medio poder reiterar esta información, han sido destinadas íntegramente a proyectos de infraestructura. Básicamente lo que se ha hecho es construir, financiar proyectos de dobles vías, como la doble vía La Paz-Guarina o Caracollo-Confital. Se están construyendo puentes en el norte del país para unir los departamentos de Beni, Pando y también el norte de La Paz. Entonces tienen un impacto muy importante en lo que es el incremento de la infraestructura. Y en este caso la emisión de estos bonos
de la emisión que se ha realizado este año, en los pasados días, va a estar orientada a financiar lo que es el plan de hospitales, ¿no? Es inversión pública y en este caso para financiar la construcción de hospitales, principalmente enfocados en lo que son los hospitales de cuarto nivel y de tercer nivel, ¿no? 11 hospitales. Sí, vamos a construir 11 hospitales, 4 de cuarto nivel, que va a ser, como decía el ministro esta mañana, va a ser la primera vez que el país va a poder tener hospitales de cuarto nivel. Estos hospitales de cuarto nivel van a estar uno en La Paz, otro va a estar en Cochabamba, otro en Santa Cruz y otro en Tarija, ¿no? Algunos de ellos ya se están iniciando en la construcción y los otros 7 hospitales de tercer nivel, van a estar en los otros departamentos del país, ¿no? Viceministro, tenemos preguntas desde Cochabamba. Vamos con Juan Luis Gutiérrez. Adelante, Juan Luis. Gracias, Gabriela. Buenas noches al viceministro. Me gustaría preguntarle qué tipo de riesgo asociado tienen este tipo de bonos soberanos y si el Estado tiene programado realizar algunas amortizaciones sobre estos bonos. Bueno, los riesgos para el país, bueno, prácticamente son muy pocos, ¿no? Los riesgos los asumen los inversionistas, ellos son los que van a realizar, los que realizan la inversión, por eso hablaba al inicio de ese análisis crediticio que realizan de Bolivia como de cualquier otro país. Y en el tema de las amortizaciones, bueno, como todo bono, es típico que los bonos se paguen al final del plazo, es decir, al final del vencimiento, y en el caso de Bolivia, como lo hemos informado, se van a pagar las amortizaciones los últimos 3 años del plazo de este bono, ¿no? Bien, viceministro, de repente la crítica la escuchábamos cuando se conocía la emisión de los bonos soberanos por esto de la deuda. Para ser precisos, la deuda externa el 2006, cuando cuando el gobierno del presidente Evo Morales asumía, estaba en un 52%, tengo entendido, con relación al PIB. Sí, exactamente. Actualmente, ¿con cuánto estamos? Y si se ha incrementado lo de los bonos soberanos, ¿a cuánto llegamos? ¿Y cuánto es lo solvente en los países para tener esta relación? Eso es muy importante, porque en los últimos días hemos escuchado muchos comentarios donde, tratando de generar desinformación y nerviosismo a la población, han empezado a vertir ciertos criterios que solamente toman una parte de la historia, digamos, ¿no? Cuando se analiza, digamos, una variable económica, y en este caso la deuda pública, ¿qué es lo que vemos? Vemos la parte nominal en primera instancia, que es el saldo de la deuda pública. Saldo de la deuda pública, hemos cerrado el año pasado con alrededor de 7.200 millones de dólares, y más la emisión de estos bonos, estaríamos llegando aproximadamente a los 8.200 millones de dólares. Pero no hay que dejar de lado que ese saldo de endeudamiento hay que compararlo con la capacidad productiva, con la generación de ingresos, que lo medimos a través del Producto Interno Bruto, que ese es el verdadero indicador de lo que es el endeudamiento. Y como tú bien lo señalabas, el año 2006, cuando entra el gobierno del presidente Morales, hemos recibido un país altamente endeudado, donde el ratio de deuda pública estaba por encima del 52%. Si podemos ver en este gráfico... Vamos con esa cámara, viceministro. Si podemos ver en este gráfico, podemos ver que incluso el año 2003 hemos llegado a un 64% de endeudamiento externo respecto al producto. Claramente a partir del año 2006 hemos ido reduciéndolo, y el año 2016 hemos cerrado con aproximadamente 21% de deuda externa respecto al producto. Con la emisión de los bonos soberanos que hemos realizado en los pasados días, este ratio estaría alcanzando al 22% solamente respecto al producto, lo cual demuestra la amplia capacidad de pago y de endeudamiento que tiene en este momento el país, para poder acceder a este y otros financiamientos en caso de que sea necesario, siempre bajo el lineamiento de lo que es nuestro Plan Nacional de Desarrollo y vinculando estos recursos externos hacia inversión pública, como lo venimos haciendo desde el año 2006, ¿no? No se tiene que especular, está dentro de lo que se tiene establecido, tiene un margen todavía de endeudamiento Bolivia. Tenemos un amplio margen de endeudamiento si es que necesitáramos realizarlo. Aquí lo importante es señalar y que sepa también la población que a nivel internacional los organismos internacionales establecen ciertos parámetros. El límite que ellos establecen, el umbral que ellos dicen, es del 50% de endeudamiento externo respecto al producto.
Como he mostrado, como estamos pudiendo explicar a la población, ese ratio en este momento está alrededor del 22%, ni siquiera llega a la mitad del umbral. Entonces tenemos mucho espacio como para poder endeudarnos si es que es necesario y en las mejores condiciones como siempre lo tratamos de encontrar, ¿no? Viceministro, quiero agarrar para ir cerrando ya la entrevista un tema, si nos permite también los minutos así muy breve, el tema de la alicota, para explicarla, simplemente como dato. Eso sabemos que está en tratamiento, pero se decía el tema de la alicota, ¿se está sumando al impuesto a las utilidades? Bueno, ese tema yo preferiría no comentarlo, es un tema muy especializado que lo ve el ministro y el viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, y preferiría no comentarlo. Mil disculpas. Muy bien, lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien, viceministro, ha sido un gusto conversar estos minutos, pero sobre el tema de los bonos soberanos quedaba muy claro. Ahí se mantiene el margen que tiene en cuanto a la capacidad el Estado boliviano. La deuda externa pública no representa en este momento ningún problema, tenemos una amplia capacidad de endeudamiento y eso es porque en los últimos años hemos logrado hacer crecer el Producto Interno Bruto. Algunos opinadores lo que hacen es comparar solamente el saldo nominal, pero se olvidan mencionar que también desde el 2006 hemos triplicado el Producto Interno Bruto. Exacto. Es por eso que la deuda pública en este momento no representa ningún problema para la economía nacional, está totalmente bajo control y más al contrario estamos ampliando nuestras fuentes de financiamiento, nuestros instrumentos para que podamos financiar la inversión pública, ¿no? Viceministro, ha sido un gusto que nos acompañe y lo esperamos siempre también acá en los estudios de Veía la Televisión para explicarnos así de esta forma los avances que se tengan en tema económico. Muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia del canal, ¿no?